Bueno, aquí estamos en la casa museo del doctor José Gregorio Hernández, que es un santuario que hay aquí. Este piso que se ve aquí con vidrio es donde están los hallazgos antropológicos de lo que fue la casa original, la estructura. Aquí tenemos este banco, esta es como la entrada de la casa. Y bueno, esta es la entrada. Aquí está esta escultura del doctor José Gregorio Hernández. Muy fresco este lugar, muy tranquilo. Muy tranquilo. Voy a hacer un recorrido. Estos son los pasillos de la casa. Casa museo. Muy tranquilo. Vamos a subir esta entrada aquí con objetos de venta para el público. Y bueno, muchas pinturas alegóricas de José Gregorio Hernández que han donado a las personas. Igualmente los objetos no son propiamente los que utilizó José Gregorio, sino muchas cosas para recrear al público. Este es uno de los salones de exposición. Estos no son, digamos que auténticos, pero esta Singer. Se supone que José Gregorio durmió aquí. Esto es un cuadro de cuando él era pequeño, cuando él era adolescente. Hay objetos que sí fueron, creo que este maletín sí, pero la mayoría de los objetos son donaciones que ha dado la gente para un poco recrear lo que pudo haber sido la vida de él. Aquí está un consultorio. Lo que sí es original es este récipe y estos que están aquí de mucho valor patrimonial. Víctor Baptista era un hombre bastante fuerte, él nunca se quejaba de ningún dolor. Mi papá sufría de la vesícula, tenía cálculos. Y una noche nos sorprendió a todos los hermanos porque le dice a mi hermano mayor que lo lleve al hospital. Luego de ser ruleteado por varios hospitales, lamentablemente, lo ingresan en el hospital Pérez Carreño en Caracas. Finalmente le hacen una cirugía, no recuerdo cuántas horas duró. Cuando el médico sale nos dice que le extrajeron no recuerdo cuántos litros de pus porque su vesícula había estallado. Nos dice que la situación es muy grave, que no nos da realmente esperanzas de vida y simplemente que si él logra salir de allí, de la terapia intensiva, y lo suben a piso, él va a vivir, pero que realmente él no creía que eso iba a ocurrir. Mi cuñada, que para ese entonces estaba allí, muy devota del doctor José Gregorio Hernández, le hace la petición, le pide que lo salve y que si lo salva se le hará una placa en conmemoración a ese milagro y se la llevarían ellos mismos a Isnotú, donde está su museo. Isnotú se encuentra uno de los museos donde aparecen todos los milagros que el doctor José Gregorio Hernández ha realizado. Luego de pasar varios días en terapia intensiva, mi papá no era realmente una persona muy religiosa. Y él sale preguntando: ¿dónde está el médico que siempre me atendía? Uno bajito de bigotico, ¿dónde está? No lo veo. Le preguntaba a los demás médicos, le preguntaba a las enfermeras y todos le decían que ahí no había ningún médico con esas características. Cuando él logra finalmente salir de la terapia intensiva es cuando nosotros le contamos lo de la petición y todo esto, y es cuando él cae en cuenta que fue
el doctor José Gregorio Hernández el que lo estaba atendiendo en esa terapia intensiva. Mi papá duró en ese hospital luego para que le dieran de alta como unos 3 meses aproximadamente. Fue realmente un proceso bastante crítico donde él pudo haber perdido su vida. Pero favorablemente después de ese episodio él pudo vivir 19 años más. Contar esta experiencia es simplemente con la finalidad de primero resaltar los milagros del doctor José Gregorio Hernández, que obviamente deben de haber muchos que simplemente no son conocidos, y pues que si alguien está en esta situación no dude en pedirle, porque si está en ley el milagro le será concedido. Mi nombre es Eneida Hernández y vengo a compartir con ustedes un testimonio de uno de los tantos milagros del doctor José Gregorio Hernández. Este milagro recayó sobre mi hijo Augusto, cuando mi hijo Augusto tendría aproximadamente 8 años de edad. Estando mi hijo enfermo, se encontraba enfermo, a él le daban muchas amigdalitis y con fiebres súper altas. Siempre teníamos que recurrir al asistir a clínicas para que le bajaran la fiebre, porque lo bañaran, porque los medicamentos muchísimas veces no cumplían con su labor, pues no le bajaban la fiebre y bueno, la pasaba realmente mal. Ese día estaba yo sola con él en la noche. Bueno, esa noche yo no tenía vehículo para trasladarme a llevarlo a ninguna clínica. Estaba muy nerviosa, muy angustiada porque ya se me había acabado el medicamento. No tenía manera de ir al centro porque ya era aproximadamente las 10:30, 11 de la noche y tenemos que tener en cuenta el hecho de que la inseguridad. Yo vivía en Los Teques, en una zona, ya trasladarse uno con un niño a esa hora era sumamente peligroso salir a la calle. Entonces no me quedó más remedio que ponerme a orar. Me acosté con él y me puse a orar. Les comento que yo le pedí fue a Dios. En ningún momento recurrí a ninguna virgen ni a ningún santo. Simplemente le pedí a Dios que lo sanara. Yo oré y lloré también bastante en la noche, acostada junto a él porque lo sentía caliente, lo sentía incómodo. Ya yo lo había bañado, pero la fiebre no había cesado. Entonces estaba bastante desesperada y le pedí a Dios con todas las fuerzas de mi alma que por favor tuviera misericordia y lo sanara y se le bajara la fiebre y no le pasara nada. Simplemente eso. Bueno, del cansancio y del agotamiento y del estrés y todo, él dormía conmigo, yo lo tenía a mi lado. Me quedé dormida y él también, nos quedamos dormidos los dos. A una hora, no sé, en la madrugada, una voz dentro de mi cabeza me dijo: mañana en la mañana, pregúntale a Augusto con qué soñó. Pero fue una voz muy clara, muy nítida. La voz no me inquietó para nada. Yo continué durmiendo como si nada. Y a la mañana siguiente realmente me empieza a narrar que vino un señor, que era un médico, que tenía una bata blanca, que había colocado un sombrero, que tenía bigotes y pelo negro, que había colocado el sombrero al borde de la cama y que lo había revisado con el estetoscopio. Obviamente no me dijo ese nombre y me dijo que le había puesto una inyección, que tenía un maletín, que lo había puesto en la silla que estaba al frente de la cama y me dijo que lo había inyectado y que le había dicho que no se preocupara porque él no se iba a volver a enfermar, que le dijera a su mamá que le comprara unas vitaminas y que ya él estaba bien, que él no se iba a volver a enfermar más. Luego de que él me narra y me cuenta todo lo que le sucedió, yo me quedé realmente perpleja, atónita, pero muy agradecida porque yo le pedí fue a Dios. O sea, lo que yo siempre tuve en mi mente fue que yo le pedí fue a Dios. Yo no le pedí directamente al doctor José Gregorio Hernández, yo no le pedí a ningún santo en específico. Yo pedí directamente a Dios Todopoderoso que Dios por favor lo sanara. Y bueno, Dios envió, para mi entender, un emisario
celestial para que cumpliera esa misión de parte de Él. Y de verdad que hasta el sol de hoy estoy muy agradecida por eso. Y obviamente que el agradecimiento máximo también porque Dios me indicó que le preguntara a mi hijo que con qué había soñado, porque era la única manera para saber, para yo comprender que estaba sucediendo eso. Había sucedido un milagro, porque si yo no le pregunto a mi hijo, él es un niño y no le da ningún tipo de importancia a eso que sucedió en la noche. Pero como ya yo estuve alerta, me avisaron, yo le pregunté para cerciorarme de lo que pasó. Ni tampoco él me había visto ni prendiendo velas, ni pidiéndole a ningún santo, ni nada. Realmente en la casa no hacía ningún tipo de estas cosas, ¿no? Que uno pudiera decir, porque el niño había visto, porque el niño tuvo alguna influencia, porque el niño tuvo ya un contacto con creencias, con algo que lo hubiera impactado. No, para nada. Él viene y me dice, mami, anoche vino un señor, era un doctor, me dice. Y entonces yo me quedo muda y lo que hago es escuchar el relato del niño, ¿no? Yo le dije, sí, me dijo sí, y él me sanó. Y bueno, quiero compartir con todos ustedes esta bendición que ocurrió en mi vida ese día, esa noche, en la cual mi hijo fue sanado. Y tal vez no sería una enfermedad mortal, no sería algo tan grave, pero una fiebre alta puede acarrear muchísimas consecuencias negativas a la salud de un niño. Igualmente uno agradece el milagro, porque el milagro está, y es así. Y la fe y agradecer es lo más grande que pueda tener un ser humano. Agradezco